gracias por conectarse. Están ahorita acabando de conectarse algunos más. Vamos a dar unos minutos en lo que se vuelven a conectar. Mientras, comentarles que para nosotros es un gran gusto tenerles aquí en esta reunión. Gracias por su tiempo, por la oportunidad de platicarles. Como ustedes saben, hoy está conmigo el contador Dionisio Pérez, el contador Pablo Gutiérrez. Estamos con mucha experiencia en el tema fiscal y además aquí de cancunenses ya desde mucho tiempo. Y bueno, la idea, el propósito de hacer esta charla está relacionada justamente con todo el tema que se ha venido dando ahora con el tema de la contingencia. Hemos visto cómo algunas personas han estado pues mudando de actividades o incorporando actividades que antes no realizaban y que creemos que eso les puede generar al ratito algún tipo de contingencia, ¿no? Por ejemplo, gente que antes se dedicaba a cierta actividad y ahora entrega despensas, por ejemplo, y que está depositando dinero. Pueden haber depósitos interesantes no solo por el tema de lo que cobra por hacer el servicio, sino del pago propiamente de la despensa, ¿no? Que le encargan y le estén depositando y que al rato eso le pueda generar un tema ahí importante de ingresos acumulables y cómo manejarlo. Entonces, es por eso que decidimos abrir esta charla. Es como un ejemplo nada más, ¿no? Ahorita iremos platicando de otros temas, también bajo el contexto, perdón, de otros casos que se pueden dar bajo estas circunstancias, bajo el contexto de la manera en que como nuestros amigos, si podemos llamarlos así, del SAT han estado operando en los últimos días, que han sido muy beligerantes. El tema de la capacidad recaudatoria no se detiene, ha estado avanzando, y pues creemos que después de esa contingencia habrá más necesidad para cubrir recursos públicos y en consecuencia habrá una cantidad importante de actos de fiscalización, tanto de manera directa, pero sobre todo a través de lo que conocemos como facultades de gestión, que son las famosas cartas de invitación, los correos, los mensajes de amor en el buzón tributario. Y entonces, a partir de eso, creemos que pues hay que estar listos y sobre todo por la facilidad que ahora ya tiene el vincularlo el tema de sistema financiero, ¿no? Pedir información al sistema financiero y en consecuencia se entere prácticamente con un suspiro de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese es básicamente el antecedente. Un poco comentarles, yo mantendremos, mejor dicho, en silencio los micrófonos para hacer un poco más ágil la charla. Si alguno de ustedes quiere aportar algo, quiere comentar, quiere hacer una pregunta, por supuesto que también existe esa posibilidad. Solamente nos piden la voz en el chat o pueden levantar la manita en los que en su aplicación se vea. Yo aquí me tocará esta tarde solamente ser el moderador y ir haciendo tal vez las preguntas difíciles a los contadores y darles el apoyo. Y entonces, con todo gusto, será recibir sus preguntas, sus comentarios. Estamos abiertos para enriquecer también este tema. Y pues bueno, siempre con la disposición y con el agradecimiento. Realmente para mí es un gran honor que nos den esta facilidad de ese tiempo para escucharnos. Sin más preámbulo, le paso, bueno, para los que no me conocen, porque seguramente habrá muchos que no me conozcan, yo soy abogado, especialista en Derecho Fiscal desde hace... Perdón, apagué el micrófono sin querer. Les decía, soy abogado fiscalista con estudios de doctorado, todavía en proceso de titulación en materia en ciencias de lo fiscal. Tengo una maestría en Derecho Administrativo por la UNAM. Trabajé un tiempo para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde pude ser magistrado un tiempo. También trabajé en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y entonces, pues el tema de los impuestos me apasiona, me gusta mucho. Siempre andamos viendo la manera de apoyar a los contribuyentes y a la gente a través de lo que sabemos. Entonces, pues sin más preámbulo, dejo el uso de la voz al contador Pablo Gutiérrez, que es el que nos hablará de entrada sobre el tema, el concepto básico, el concepto general de discrepancia fiscal. Adelante, por favor, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Gusto de saludarte. Te agradezco que hayas organizado esta plática de sobremesa, como atinadamente la señalaste. También saludo con mucho gusto al maestro Dionisio, compañero de la firma, igual el maestro Marcos.
La verdad es que es un buen intento de orientar a la ciudadanía, a los contadores, a los amigos de la situación actual. Por lo tanto, yo agradezco mucho este foro y ojalá y estemos organizando otros foros. También agradezco mucho a las personas que están ya conectadas. Me da mucho gusto ver a caras conocidas, por allá a la contadora Yamile, a la contadora Yareni, al gran amigo Orestes y demás personas que también me da mucho saludarlas, que en este momento tan difícil espero que estén bien igual que su familia, que eso es lo mejor que tenemos, salud, y manténganse positivo, ya falta menos, quédense en casa. Bien, voy a platicarles algunos antecedentes de la discrepancia fiscal. Es importante que siempre nos anticipemos, leer los mensajes del gobierno, leer los mensajes de la situación que viene, es trabajar de manera preventiva, porque eso nos va a permitir anticiparnos a una cuestión. El gobierno federal, derivado de la contingencia sanitaria, pero sobre todo la difícil situación económica, tiene que buscar nuevas alternativas de recaudación y desde hace algunos años está enfocando ya su fiscalización hacia las personas físicas, de tal manera que en el ley de ingreso de la federación ya aparece un renglón donde se puede establecer el impuesto a las herencias, al patrimonio. Sin embargo, aparece en cero. Pero el mensaje es que en algún momento pueden gravar el patrimonio. Y el tema de hoy se refiere mucho al patrimonio. También les comento que hace unos 2 días un dirigente de un partido político propuso, así, hizo una propuesta en donde pretende darle facultades al INEGI para analizar la evaluación del patrimonio de las personas. Entonces, esos mensajes tenemos que analizarlo. La autoridad puede enfocarse en las personas físicas. Acuérdense que ya las personas morales las tienen muy bien ubicadas y le tiene bien establecido los seguimientos. Hay una vocecita por allá, pero no pasa nada. Entonces, ya las personas morales están ubicadas. Ahora, las personas físicas. Siempre se ha dicho que existen a veces empresas pobres, pero accionistas ricos. Cuando a nosotros nos van a ver a la oficina para una regularización en persona física, siempre le pedimos elementos sustantivos que procuren hacerle una protección patrimonial. Y por eso la importancia de este tema. Muy bien. La discrepancia fiscal es una figura que curiosamente no está ni en el Código Fiscal de la Federación ni en la ley de IVA. Creen ustedes que está en la ley del impuesto sobre la renta. Y no es una figura nueva. Tiene 40 años de haberse establecido en la ley. Fue en el año de 1980, cuando era presidente José López Portillo, que se introduce allá en el artículo 75. Y desde ese entonces todos los presidentes de la República le han venido dando una adecuación a la norma, han venido perfeccionando la disposición con el objetivo de establecer supuestos que no se consideraban en la ley original. Por ejemplo, antes nada más decía, van a compararse las erogaciones realizadas contra los ingresos declarados. Pero ¿qué pasaba si no estaba inscrito, no había declaración, no habían ingresos? Entonces se vino adecuando de tal manera que ahora ya tiene muy bien definida esta figura. Entonces, después estuvo en el artículo 107 de la ley de renta y actualmente está en el artículo 91. Es importante que lo tengan bien claro para que lo consulten y vean que ahí está. Bien, ¿qué es la discrepancia fiscal? Dice el artículo 91 que es un procedimiento, fíjense bien, y aquí es algo importante que se tiene que considerar. No netamente se refiere a una facultad de comprobación. Acuérdense que en el Código Fiscal están las facultades de las autoridades y los derechos de los contribuyentes. Pero aquí en este caso no está en el código, está en la ley de renta. Que me vas a hacer puras patitas, por favor. No se oye, Pablo Gutiérrez. Perdón, creo que se le cerró el micrófono a Pablo.
En un momentito, ahorita a ver si lo activa. Aprovecho para saludarlos. Ya está ahí Pablo. Adelante, Pablo, adelante. Perdón, les decía que el concepto que establece el artículo 21 es que las personas físicas podrán ser objeto de este procedimiento. ¿Cuándo? Así lo dice la norma. ¿Cuándo? Cuando la autoridad demuestre que tiene erogaciones superiores a los ingresos declarados o a lo que debió declarar. Ese es el supuesto. Y la verdad es un supuesto muy bien específico. Y aquí es importante señalar que no va a ser una facultad para verificar si están bien declarados los ingresos o si las deducciones o las erogaciones cumplen con requisitos. No, es nada más todo lo que se considera erogación contra tus ingresos declarados o lo que debiste declarar. Ese es el concepto. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que considerar como erogación? El propio artículo 41 nos señala y los agrupa así de manera general en 3 grupos. Y el primero dice gastos. O sea, todos los gastos que realices que puedan ser fiscalizables, sean deducibles o no. Por eso le decía, no hay una facultad de verificar si tiene algún requisito, no. Los gastos. Y estos gastos pueden ser todos. Otro grupo son los depósitos en cuentas bancarias y la adquisición de mercancías y bienes. Ese es otro gran grupo. Después tenemos el último grupo, que son los pagos que se hagan en, ya sea de tarjetas de crédito o inversiones bancarias. Esos son los 3 grupos que se consideran para el efecto de la ley de impuesto sobre la renta como erogaciones. ¿Qué va a hacer la autoridad? La autoridad, con base en sus información que captes de sus CFDI, de la información que le proporcionen los terceros y lo que tenga en su propia base de datos, ahí va a determinar el monto de las erogaciones. Fíjense bien que aparte ya la autoridad conoce las cuentas bancarias. Tu movimiento bancario anualmente lo conoce el SAT porque la Comisión Nacional Bancaria y las instituciones financieras le reportan al SAT todos tus estados de cuenta. Entonces ya conoce cuánto fue lo que se depositó, cuánto fue lo que se pagó de tarjetas de crédito y además si tiene los gastos y tiene la adquisición de mercancías, conoce en su totalidad las erogaciones. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiénes van a ser sujetos de este procedimiento? Así lo establece la ley. Persona física que esté inscrita, persona física que no esté inscrita y persona física que esté inscrita y que declaren ceros. Y otro supuesto, la persona física que ya está inscrita, pero que declara ingresos menores a lo realmente percibido. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser sujetos? Todas las personas físicas. Un ejemplo es una ama de casa, que eso sucede comúnmente, el esposo le compra un coche, un auto a la esposa y le dice, sácalo a tu nombre y la ama de casa no está inscrita. Pero en el momento en que la agencia de autos va a reportar esa operación al SAT, ya lo va a detectar el SAT y va a decir, hey, tú llevaste a cabo una erogación y como no estás inscrita, aplica la discrepancia. Por eso le decía que es una persona física que esté inscrita o no inscrita, le va a aplicar la discrepancia. Bien, una vez que la autoridad ya demostró, soportó esa discrepancia y la comparó con el ingreso declarado, o si hay declaraciones en cero, lo compara con cero o con lo que haya declarado. Aritméticamente va a conocer una cifra y esa cifra se le va a dar a conocer a la persona física de manera mediante el buzón tributario, si es que está inscrita y lo tiene habilitado, o de manera directa. Y la persona física tiene en ese momento 20 días, tiene 20 días hábiles para demostrar el origen de esas erogaciones. Es decir, cómo compraste el auto, cómo compraste a lo mejor un departamento, cómo compraste el refrigerador, cómo compraste la televisión, porque todo eso va a ser contabilizado. ¿Con qué pagaste la tarjeta de crédito? ¿Con qué pagaste la tarjeta departamental? Y esos 20 días se vuelven muy poquito y angustiantes cuando no se lleva un control de esas operaciones. Por eso yo le decía, es importante trabajar de manera anticipada, prever lo que vaya a venir. Bien, entonces, durante esos 20 días la autoridad va a recibir las pruebas y de no demostrarse el origen
de esas erogaciones y pueden ser que estén soportados. Vamos a suponer, entró al banco una transferencia, pero viene en un familiar de manera directa, de un papá o hijo, de una esposa a hijo, de padre a hijo, eso la ley los excluye. Pero puede ser que en esa cuenta bancaria de esta persona hayan depósitos, pero si son demostrables y además no acumulables, no va a haber problema. Pero en el supuesto de que sí no se pueda demostrar, la autoridad recibiendo las pruebas los valora y determina que si hay diferencias, te va a afincar un crédito fiscal. Ese crédito fiscal tiene todas las particularidades para buscar un acercamiento con la autoridad y a lo mejor a una autocorrección o buscar el medio de defensa. Y el medio de defensa recomendable es con los abogados o los contadores capaces que tengan un conocimiento profundo para poder llevarle a la autoridad en el caso de la documentación que tenga mucho peso y que sea soporte. Y si no, también recomendamos que si no hay esa manera de poder contratar a un buen abogado, que se vayan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para buscar ahí la asesoría y la defensa legal en su momento. Este es en forma general el concepto de la discrepancia fiscal, desde dónde se inicia, cuáles son los conceptos y qué va a pasar si me determinan. Ahora bien, algo muy importante que nos debe de quedar bien claro. La discrepancia fiscal, por su naturaleza, se asimila a la defraudación fiscal. Claro, por supuesto que hay que decirlo también con sus palabras. La autoridad fiscal para determinar o fincar o querellarse, el término correcto es querellarse por este delito o asimilable a un delito de defraudación fiscal, tendrá que reunir un monto, tendrá que reunir los elementos de la tipicidad y turnarlo ¿a dónde? A la Procuraduría Fiscal de la Federación. Recuerden que la autoridad lo que busca ahorita es cobrar, pero sobre todo no actúa sola. Cuando el área revisora, por ejemplo, el SAT, determina alguna consecuencia que puede ser un delito penal, lo turna a la Procuraduría y la Procuraduría ya se querella ante el juez. Entonces, están trabajando de manera coordinada. Por eso es importante valorar qué va a pasar si me determinan una discrepancia fiscal. Voy a tener un crédito, pero además puedo tener alguna pena corporal. Si el monto de lo defraudado supera 1.740.000 y la pena puede ir desde 3 meses hasta 9 años de prisión. Eso es en términos generales la discrepancia fiscal. Adelante, maestro Marcos. Sí, muchas gracias, Pablo. Yo nada más acotaría de esto que has comentado. Uno, que a pesar de que es una figura que ya tiene mucho tiempo en la ley, pues no ha sido todavía, creo yo, explotada de alguna manera al máximo por parte de la autoridad fiscal, pero yo creo que se están dando los tiempos propicios para ello. Y dos, algo que es muy importante es que esta figura está centrada en la persona física. Es una disposición que en lo particular, digo, sí me asusta en el tema de decir, yo soy persona física y entonces aquí viene una gran área de oportunidad para nuestros amigos contadores, asesores o administradores de empresas. ¿En qué sentido? En que muchas veces toda la estrategia o la actividad fiscal de la persona, inclusive grandes empresarios, yo he tenido clientes en donde son grandes empresarios, estoy hablando de mueven muchas operaciones, mucho dinero, y todo lo tienen como persona física. Y eso es terrible. Eso es terrible por el riesgo que significa, porque justamente a partir de solamente una discrepancia fiscal, por ahí los que saben dicen que todos estamos en discrepancia fiscal. Entonces, el primer consejo, tip que yo les soltaría esta tarde es, si tienen clientes, si son ustedes mismos la fuente de ingresos y tienen todo su andamiaje sostenido como persona física ante el SAT, ahí hay un grande peligro, un gran riesgo. Recuerden, por ahí como una primera línea de defensa, el tema de las sociedades por acciones simplificadas, que nos puede dar mucha fortaleza o de entrada un buen bloque de defensa para el tema de la protección de la persona física, ¿no? Sin más, y Dionisio, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primeramente saludos a todos. Me da mucho gusto ver a algunas caras conocidas, sabiendo que están algunas personas conocidas. Bueno, pues este es un tema muy interesante. Bien decía Pablo ahorita con respecto a la cuestión patrimonial. Él nos dio como que el fundamento jurídico, pero algo que tocó al principio fue el aspecto patrimonial.
Y Marcos ahorita decía, a quien le debe de interesar esto es a las personas físicas. Y bueno, ahorita pues a lo mejor vemos aquí varios contadores, pero también hay quizás varias personas que son empresarios o que tienen una actividad y que a cada uno de nosotros nos interesa esta cuestión del aspecto patrimonial. Y cada uno tiene diversos tipos de ingresos y hay que cuidarlos, ya que hay una cuestión que es muy importante. Estamos viviendo una época moderna en la cual la tecnología es importante y en cada una de nuestras empresas o nuestras actividades utilizamos la tecnología. La autoridad también utiliza la tecnología. Y el día de hoy la autoridad tiene una manera muy eficiente de darse cuenta si estamos en discrepancia fiscal, porque para efectos de nuestros ingresos, pues hacemos una factura digital. Para efectos de nuestros egresos, solicitamos una factura y también es digital. Es una factura electrónica que en tiempo real la autoridad sabe qué es lo que estamos ingresando y qué es lo que estamos gastando. Los que tenemos empleados, bueno, hacemos una nómina y en esa nómina pues tenemos que timbrar los recibos. Entonces la autoridad todo eso lo sabe de manera automática. Entonces la autoridad sabe si tú eres empleado cuánto estás ganando, ¿verdad? Si tú eres empresario sabe cuánto facturaste. Y por otro lado existe la información financiera que tienen los bancos y que se comparte con las autoridades. Ya no existe el secreto bancario. Es muy importante, Pablo ahorita nos daba todo un recorrido de la parte del fundamento de la discrepancia fiscal, pero la realidad en la economía es que aún muchas personas sabiéndolo o creyendo que lo conocen, toman el riesgo y piensan que es muy sencillo y no va a pasar nada. O sea, no pasa nada si no me das factura, no pasa nada si no te doy factura, no pasa nada si yo le digo a una persona, oye, ¿sabes qué? No, te puedo prestar este dinero y lo depositas en tu cuenta y luego me lo vas regresando poco a poquito. Ese tipo de situaciones suceden en la realidad. Hay alguien que dice, oye, fíjate que me van a pagar un dinero, pero como yo no tengo cuenta, me lo depositan en la tuya, ¿no? O de repente alguien le pide prestado a otra persona y entra en su cuenta, o hay quien empieza a realizar ahora una venta de situaciones, ¿no? Porque todos estamos buscando el crecimiento de la economía, entonces de repente hacemos un negocio en línea y está entrando dinero de nuestras cuentas. Y decimos, pues no pasa nada porque la empresa multinivel para la que estoy trabajando, ellos dicen que me retienen una cantidad, pero a veces nosotros como contadores, cuando nos acercamos a esas personas y les preguntamos cuál es tu situación fiscal, y me dicen, bueno, yo nunca me he dado de alta, eso lo hace la otra empresa. O quien me depositó el dinero me dijo que no tenía problema. O, ¿sabes qué? Me lo prestó mi primo. O hay quien dice que, bueno, es que yo en la actualidad estaba trabajando para una empresa y una parte me la pagaban por nómina, la otra parte me la pagaban por efectivo. Así es que de esa manera es como me pude comprar el vehículo, o de esa manera es como me pude comprar el terreno, o de esa manera me pude comprar la casa. Entonces, todo este tipo de situaciones que suceden y que las manejamos de una manera común, los que estamos involucrados y que conocemos un poco más, pues cuidamos todo esto, ¿no? Las cuentas bancarias y nuestra situación fiscal. Pero hay muchas personas que lo desconocen y se les hace muy sencillo. Y si les dices que no va a pasar nada y si representa un poquito de dinero para ti, bueno, pues aceptas que te depositen, ¿verdad? Y eso empieza a generar un problema. Y así, pues la discrepancia fiscal, al final de cuentas, es que tú estés teniendo, para efectos fiscales, más gastos de los que puedes justificar. Y entonces la autoridad, pues, está muy atenta a ese tipo de situaciones. Y ahora por eso es que de repente, pues, les llegan invitaciones a determinadas personas. Yo quiero compartirles la experiencia de una persona que creyó que no tenía problemas porque había conseguido comprar un lote muy grande y lo había lotificado. Y entonces lo empezó a vender poco a poquito. Y él dijo que, bueno, pues no me voy a dar de alta porque esto nada más es ejidal y no pasa nada. Y las personas le empezaron a pagar, pero como ya era mucho lo que le pagaban, abrió una cuenta bancaria. Y entonces ellos ya iban mejor y se les facilitaba y le depositaban en la cuenta. Entonces, pues se fue acumulando el dinero dentro de su cuenta y un día recibe una invitación por parte del SAT. Y cuando esta persona me llama, me dice, pues no sé por qué me hablan los del SAT si yo ni siquiera estoy dado de alta. Yo nada más tengo una cuenta bancaria donde ya he depositado como 1.200.000 pesos, pero pues eso nada más es de la venta de unos terrenitos que tengo ahí y me lo van pagando poco a poquito. Ese es un ejemplo clásico de discrepancia fiscal.
el hecho de que no estás dado de alta en el SAT y que estás teniendo ingresos. Eso te puede perjudicar. Y bien decía Pablo, pues no nada más nos va a afectar en el sentido financiero o monetario, que te vaya a llegar un requerimiento por parte del SAT. Ahora ya en un momento determinado se puede convertir en un engaño a la autoridad, porque está recibiendo ingresos sin haberte inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, todo este tipo de situaciones, la verdad es que son creo que muy comunes, que se manejan en términos normales dentro de nuestra economía, y cuando desconocemos estos aspectos fiscales, pues es muy fácil caer en ellos. Hay gente también que hace el movimiento de pedir prestado para efectos de construir, o de repente hace un negocio y le pagan en efectivo y no lo declara, y con eso se compra un vehículo. Pablo ponía el ejemplo de la compra de un vehículo. Alguien compra un vehículo con efectivo, o porque alguien le prestó el dinero, y sale una factura a su nombre, y él en el Registro Federal de Contribuyentes declara que nada más tuvo de ingresos 100,000 pesos en todo un ejercicio, y en un momento determinado se compró un vehículo de 300,000 pesos. Todo ese tipo de situaciones pueden ser situaciones de discrepancia fiscal. También hay una serie de negocios que es real, que se manejan donde una parte pueden recibir dinero que lo facturan y otra parte que lo reciben en efectivo. Y hay quienes no tienen el concepto y van y depositan ese dinero, o hacen adquisiciones de diferentes situaciones y todavía piden factura. Entonces, es muy importante que tengamos este concepto de la discrepancia fiscal, porque nos puede generar problemas. Ahorita Marcos decía algo que yo creo que es importante. Miren, ahorita creo que todos estamos dándonos cuenta, pues, de que estamos en una situación importante económica. Cada quien está tratando de ver la manera de cómo le hace, pues, para tener ingresos, o para que los ingresos permanezcan estables. Pero la autoridad está haciendo exactamente lo mismo. La autoridad está viendo cómo le hago para seguir manteniendo mi mismo nivel de recaudación, o aún mayor. Entonces, creo que este es el tiempo propicio en el cual probablemente las autoridades puedan voltear la mirada a las personas físicas, que de hecho prácticamente ya lo están haciendo, para empezar a analizar esta cuestión de la discrepancia fiscal y empezar a tener requerimientos, empezar a tener aclaraciones. Entonces, yo creo que en este momento es también el propicio para que los empresarios, o los contadores, o los contribuyentes, veamos cuál es la situación patrimonial de las personas físicas. Porque una persona física, recordemos que si tiene una situación de requerimiento o una cuestión jurídica, la autoridad va a ir contra los bienes de la propia persona física. Entonces no hay un filtro, como bien decía Marcos, una persona moral, sino va a ir directo contra la persona física. Entonces, este concepto, pues la verdad yo creo que es de vital importancia, y en el caso de que seamos nosotros mismos que estamos teniendo ingresos y no los hemos declarado, o tengamos clientes que están ahora recibiendo ingresos por ventas que están haciendo y no saben cómo manejarlo, es momento de analizar toda esta cuestión patrimonial. Y yo me voy un poquito más allá en el sentido de la cuestión patrimonial. Es muy importante que verifiquemos cómo están nuestras cuentas bancarias. Debemos de analizar el dinero que ha ingresado en nuestras cuentas bancarias. Debemos de analizar cuál es la situación de las propiedades que tenemos. O sea, ¿realmente están a nuestro nombre? ¿Realmente yo esa propiedad que adquirí puedo justificar de dónde salió el dinero para poderla comprar? Porque también ya he recibido el caso de alguien que me dice, recibí un requerimiento de la autoridad porque me dicen que compré una propiedad y yo no tenía el dinero para comprarla. Y yo puedo justificar que tuve un préstamo. Ah, bueno, pues si lo puedes justificar, adelante. Pero si no lo puedes justificar, la autoridad pues va a estimar que tuviste ingresos. Y esa también pues es una posición de la discrepancia fiscal. Entonces yo creo que son momentos de que estemos atentos en este sentido y no echemos en saco roto. Pablo decía que esta situación de la discrepancia fiscal viene desde 1978, 1980, algo así. Pero poco a poco yo creo que estamos en una posición en la que la autoridad, en tiempo real, un día creo que Pablo y yo estábamos en una reunión donde alguien del SAT decía, creo que nosotros tenemos más información de ustedes que los propios empresarios y los contadores tienen de las empresas. O sea, ya las autoridades tienen tanta tecnología y tienen tantos elementos y tantas herramientas digitales que ellos saben exactamente lo que está sucediendo. Ahora, entonces, ¿cuál es la recomendación? Que dentro de nuestras empresas o dentro de mis cuestiones patrimoniales
yo ubique cómo estoy, cómo están mis antecedentes, cómo están mis propiedades. Todo esto yo creo que es importante que el día de hoy lo contemplemos. Y bueno, pues eso es lo que yo quería aportar. No sé si haya algún otro comentario. Aquí regresamos con... A mí sí me gustaría comentar un poquito más que... Pablo, te voy a interrumpir tantito, porque mira, ya tenemos una pregunta, entonces creo que vale la pena aprovechar y ir de tu intervención para que, adicional a tu comentario, la pudiésemos responder, porque además es una pregunta interesante que nos hace Susana Fuentes diciendo que para evitar la discrepancia fiscal, ¿cómo se puede manejar los ingresos y egresos en efectivo? Sin duda una pregunta que va a la médula del tema de la discrepancia por el tema del manejo del flujo en efectivo. Entonces, ¿podrías, por favor, de una vez comentarnos algo al respecto? La pregunta, te la reitero, dice, ¿cómo se puede manejar los ingresos y egresos en efectivo? Muy bien, es una pregunta sin duda muy aplicable en este momento, pero quiero hacerles un panorama bastante amplio. A veces las personas físicas les tienen miedo a inscribirse, le tienen miedo a pagar sus impuestos. Y en mi opinión, y cada vez que me tocan un tema como este, siempre he dicho, la mejor manera de estar comprobando tus ingresos, tu forma de vida, es estar inscrito. El hecho de inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes no implica que tienes que pagar por el ingreso que obtengas, no. La propia disposición te establece que vas a pagar sobre la utilidad que obtengas. Y aquí lo importante es saber aprovechar las deducciones que la propia disposición te da. En el caso que nos preguntan, ¿cómo debo de hacer para no caer en discrepancia? Pues yo les sugiero que primero se tiene que hacer un estudio del origen del ingreso para buscarle un buen régimen. Acuérdense que las personas físicas tienen hasta 9 capítulos en donde pueden obtener ingresos: salarios, actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, dividendos, hasta obtención de premios. Entonces, preguntarle, ¿solo tienes ingresos por la venta de X? A lo mejor te voy a decir, vamos a inscribirlo en un régimen muy noble que se llama régimen de incorporación fiscal. Vamos a aprovechar todo lo que la ley te permite para llevar a cabo la actividad. Vamos a suponer, si te dedicas a vender cubrebocas, un ejemplo, cubrebocas, pues necesito tener una computadora, necesito pagar internet, necesito pagar los programas y todo eso. Si yo aprovecho todos esos gastos relacionados con mi actividad, la parte que me quede de ganancia le voy a calcular el impuesto. Entonces, por un lado. Pero por otro lado, el tener una declaración anual tiene sus grandes ventajas. Primeramente, les diré que con eso puedo demostrar mis ingresos cuando yo vaya a obtener un crédito. También a mí en forma personal, siempre lo comento, es que en algunas ocasiones me tocó ir a tramitar una visa y la persona de la embajada lo único que me decía cuál es tu actividad y dónde lo declaras. Y yo me acuerdo que le llevé mi declaración y me dijo, ¡pum!, adelante. Entonces, aquí cuál es el detalle, es analizar de dónde viene el ingreso y decirle, lo correcto aquí es que se inscriban para no caer en discrepancia. Ya lo ha mencionado el maestro Dionisio, el maestro Marcos, la autoridad le apuesta al uso de la tecnología de información para vigilar el comportamiento de los contribuyentes. No lo podemos engañar. Tanto cuentas bancarias como ingresos como depósitos te va a detectar la autoridad. Y en un momento dado, si yo estoy inscrito, las facultades de revisión de la autoridad se van a ceñir en 5 años. Si no estoy inscrito, se van a ir a 10 años. Entonces, mi sugerencia es analizarlo para orientarla por el mejor régimen fiscal y que aproveche sus deducciones y declare el ingreso, y con eso no va a tener ningún problema. Así, ok, ojalá haya quedado resuelta, si no, para comentar otros aspectos también que sí quisiera hacerlo. Muchas gracias, Susana. También a comentarte lo que dices o acortando lo que refieres, que es importante tener presente que la propia disposición que regula la discrepancia fiscal habla justamente de esto. Es decir, dice, a ver, si tú no te inscribes, es lo que, acotando un poco a lo que decía Dionisio, ¿no? Vendrá, yo como autoridad tengo la facultad de inscribir de entrada, ¿no? Y después, dependiendo los tratamientos que tengas, les voy a dar el tratamiento de otros ingresos, de los otros ingresos, y con eso prácticamente nos mata la posibilidad de las deducciones, porque como la ley establece, cuando esos ingresos
se les da el tratamiento, valga de otros ingresos, la consecuencia natural es que no puedo yo hacer deducciones y por tanto pierdo esa posibilidad que tú me dices, que además es una cuestión de mucho, o más bien es una cuestión de orden administrativo, el tema del manejo y el uso de las deducciones, Pablo. Aquí hay otra pregunta, Pablo, por favor, si puedes ayudar. Dice así, Galaxy A20S, no sé quién, es un nombre un poco raro, pero sé que... Un nombre genérico. Dice así, espero que no sea porque la pregunta sea muy difícil de contestar. Dice así, si una persona tiene una tarjeta corporativa a su nombre, ¿pueden considerarlo dentro de la discrepancia fiscal? A ver, ¿la tarjeta corporativa es de persona física o es de una persona moral? Es lo que no nos aclara. Galaxy A20S, puedes abrir tu micrófono y con todo gusto ampliar la pregunta, ¿eh? Perdón, en lo que nos amplía la pregunta, quiero nada más compartir que es importante lo que ahorita mencionaba también Pablo, de que en la ley del impuesto sobre la renta, en el caso de las personas físicas, tenemos 9 capítulos, entonces es importante que contemplemos que todos los ingresos que tiene una persona física pueden ser ubicados en los diferentes capítulos. Entonces, cada persona tiene que estar atenta a qué conceptos de ingresos tiene. Y es importante porque puede ser que haya algunos ingresos que sean exentos. Nada más aquí mi recomendación es estar atento a todos los ingresos que tengas y para que les puedas dar el tratamiento adecuado. Y como bien decía Pablo, en algunos vas a poder aplicar deducciones y en otros vas a poder aplicar las exenciones que te correspondan. Entonces, nada más estar atento a esa situación. Sí. Mientras nos amplía el comentario, un poquito más en relación a las deducciones. A veces no se aprovechan las deducciones y es lamentable a veces por falta de conocimiento o a veces por falta de hacer un cálculo o soportar la operación. Y en este momento, por ejemplo, pueden reunirse elementos importantes para aplicar una pérdida por caso fortuito, una pérdida por depreciación de bienes, una merma que son muy usuales. Tenemos 1 o 2 meses que no se tienen actividades. La mercancía pierde su valor, hay una pérdida ahí. Como una deducción se pueden manejar las pérdidas de caso fortuito, o a veces hacer una deducción inmediata o aplicarla en el mismo ejercicio, pero a veces no se hace. Entonces, reitero mi comentario, es aprovechar todas las deducciones que la propia ley te da. Y en el comentario del maestro Marco es, si me determina discrepancia, pierdo en automático las deducciones, pero si las hago de entrada, ya no las pierdo. Cuando hay una discrepancia, efectivamente se va a ir al capítulo donde estás registrado, que puede ser arrendamiento, actividad empresarial, y si no, te lo va a llevar a otros ingresos, pero en automático solo te va a considerar la diferencia. O sea, pierdes la enorme oportunidad de aplicar deducciones relacionadas con esa actividad. Por otro lado, en mi tiempo de estar estudiando esta materia, quiero comentarles que tengo algunas experiencias de discrepancia fiscal. Su servidor es contador público certificado en fiscal. Soy licenciado. ¿Perdón? ¿Pero la experiencia es porque a ti te determinaron en discrepancia fiscal o porque tuviste clientes con discrepancia? Porque tuve clientes y porque determiné cuando estaba en la autoridad. Les decía, aparte de ser licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Fiscal y trabajé 15 años en el SAT. La autoridad, afortunadamente, eso hay que señalarlo, afortunadamente no está aplicando muy fuertemente esta figura, pero la puede hacer en cualquier momento. Acuérdense que ya la autoridad tiene toda la información en su base de datos, toda la información que le proporcionan terceros y otras autoridades. Y cuando me refiero a otras autoridades, pueden ser inclusive autoridades financieras de otros países. Acuérdense que ya Estados Unidos y los países que forman parte de la OCDE, que son más de 52 países, están mandando información bancaria a México de manera automática. Antes era a petición de parte. Cuando un fisco estaba llevando a cabo facultades de comprobación, ese fisco le tenía que decir el nombre y el número de orden para mandar información. Ahora en automático. Por eso es importante estar bien, regularizarse para no caer en esta figura. Los casos que le decía es, y ya tiene mucho tiempo, hace 25 años que llegué acá a esta ciudad, que es un paraíso, teníamos información que nos mandaban los notarios. Y entonces encontramos una persona física que tenía la actividad de arrendamiento muy elemental.
compró 2 departamentos y además no eran muy caros, de 250,000 pesos, eran 500,000 y había declarado ingresos por arrendamiento por de 150. Entonces, así muy sencillo, le dijimos, oye, aquí hay erogaciones por 500 y declaraste 150. Y él dijo, de acuerdo, ¿cuánto hay que pagar? ¿Qué hubiera pasado si él lo hubiera registrado en contabilidad, hubiera aprovechado esas deducciones relacionadas, no hubiera caído en discrepancia y a lo mejor no hubiera pagado tanto? Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo es un taquero, que aparentemente digamos, el taquero no tienes problema, pero el taquero no estaba depositando a la cuenta, en ese momento él decía una cuenta fiscal y decía, esta no es cuenta fiscal, y declaraba la mitad de los ingresos en la fiscal y la otra mitad a la no fiscal. Pues la autoridad le pide información a la Comisión Nacional Bancaria y le dice, aquí ahí tienes 100,000 y acá hay otros 6,200, declaraste 80,000 cuando era pequeño contribuyente. Eso es un ejemplo muy sencillo, pero además no olviden que la autoridad puede determinarte alguna operación sin que te pida tu domicilio, tu nada, con tu nombre, y si agregas a lo mejor ni tu RFC, te puede determinar en una tienda departamental, en la compra de una televisión, de una lavadora, de un refrigerador, toda esa información que tienen esos contribuyentes lo tienen que informar al SAT. Y ya un poquito de mayor nivel, pues cuando compres un bien inmueble o cuando compres un vehículo, pues seguramente vas a ser detectado como con una inversión, con una erogación. Y mi sugerencia en este caso es que cuando una persona quiera que se le haga una regularización, lo primero que tenemos que pedirle es, dame tu contraseña para que yo pueda revisar tu constancia de situación fiscal. En eso me voy a dar cuenta cuál es tu actividad, si estás localizado y cuáles son tus obligaciones fiscales. Otro elemento, dame tu opinión de cumplimiento y voy a saber cuáles son las que estás cumpliendo o no. Mucha gente tiene muchos años sin cumplir. Y también, algo muy importante, voy a investigar las operaciones que tiene en la base del dato del SAT, del famoso repositorio. Todavía, ahí tiene todas las operaciones entre contribuyentes. Ahí no tiene la información todavía no la cruza la de cuentas bancarias. Por eso hay que pedirle a la persona física, tráeme tus estados de cuenta, todos. ¿Cuáles? Todos. Por el último año. Vamos a ver si en ese último año, cuánto fueron tus depósitos. Y la otra parte, tráeme tus escrituras de venta o compra de casas, porque esa información no va a estar ahí en el repositorio y la va a obtener el SAT únicamente cuando los notarios envíen información. Entonces, con esos elementos del notario, de las cuentas bancarias y lo que está en el repositorio, podemos decir cuánto tiene de erogaciones. Y ahí ya proyectarle una regularización adecuada con el único fin de que no le determinen una discrepancia fiscal. Esas son una de las recomendaciones que nosotros siempre hacemos cuando alguien va a pedirnos una opinión en relación a personas físicas. Muchas gracias, Pablo. Yasmín nos dice, ahí nos recomienda que cuando haya necesidad estemos en esta etapa de comprar bienes, aprovechemos el Buen Fin. También nos han ampliado la pregunta, Pablo. Dicen que la tarjeta corporativa es de una persona moral. Vuelvo a repetir la pregunta. Dice, si una persona tiene una tarjeta corporativa que le entrega una persona moral a su nombre, entiendo, al nombre de la persona física, ¿pueden considerarlo dentro de la discrepancia fiscal? Entiendo que serían los recursos, ¿no?, que utiliza esa tarjeta corporativa. Ok, como parafraseando a López-Gatell, esa es una pregunta que se agradece y me da la oportunidad de hacer un comentario, parafraseando. La propia disposición de discrepancia fiscal establece en qué casos los depósitos bancarios no van a jugar para la discrepancia, y ese es uno de ellos. Cuando se reciba dinero de terceros que se utilicen para comprar bienes de otra persona, lo que se conoce a veces como gastos a comprobar. Yo tengo una tarjeta a mi nombre o una tarjeta que me da la empresa, pero es de la empresa, pero está a mi nombre, y voy a la Ciudad de México o a Tabasco, Guadalajara, y compro bienes a nombre de la empresa. Cuando regrese tengo que hacer un listado, llevar la facturación que debe estar a nombre de la persona moral y le demuestro, eso es ingreso que entró a mi cuenta corporativa, aunque esté a mi nombre, no es un ingreso para esta discrepancia, ni para renta, ni para IVA. También los depósitos bancarios que sean
del esposo hacia la esposa, del papá al hijo o del papá hacia el abuelo, en línea recta, no son parte de la discrepancia. Mi recomendación en este caso es que todo lo que se vaya a hacer, ya sea, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que yo tengo una hija que está en Monterrey y pago un dineral porque está en una escuela muy cara, y entonces cada mes le mando 40,000 pesos. Entonces, ¿cómo se lo mando? Con transferencia, y a mi esposa le deposito con transferencia, y a mi padre también le mando un dinerito como transferencia. A él, a mi hija, por ejemplo, 40,000 pesos mensuales, en el año van a ser 400,000. Cuando el fisco le diga, oye, tienes discrepancia, le voy a decir, oh, papacito, mira, aquí está mi declaración, viene de mi cuenta bancaria, que está en Granada, contabilidad y que pagué. Entonces, esos son uno de los depósitos bancarios que no juegan para efecto de determinar la discrepancia. Perfecto, muchas gracias. Aquí me aclara un poco Yasmín el comentario respecto al Buen Fin. Le voy a pedir que nos lo comparta. Creo que la aportación puede ser muy interesante justamente por la cuestión de cómo a veces se hace el uso o el aprovechamiento de estas épocas de aprovechar la oportunidad para comprar bienes. Entonces, por favor, Yasmín García, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Hola Marcos, bueno, muchas gracias a ustedes y buenas tardes a todos. Pues bueno, el comentario es que el contador Pablo estaba platicando de que se compra una tele o se compra una lavadora o cualquier cosa. A veces pensamos que como son bienes que no estamos pidiendo una factura, tal vez no va a pasar nada, ¿no? Pero en el Buen Fin precisamente se da toda esa situación y es donde el SAT aprovecha y por eso hace las promociones de pagos con tarjetas, para que pues de ahí pueda haber toda esa información que tiene relacionada y bueno, es donde es una herramienta que utiliza para la fiscalización y para determinar una discrepancia fiscal en todo caso. Es eso, estimado Marcos. Así es, muchas gracias. Gracias. De hecho, entre eso y el clásico tema de préstame tu tarjeta y yo te pago después, ¿no? El tema de que muchas personas físicas pueden prestar justamente, pero además no solamente es la tarjeta de crédito, la propia ley dice que cuando realices gastos en la adquisición de bienes y entonces de repente prestamos nuestras tarjetas para adquirir estos bienes y que nosotros no son propiamente nuestros, pero que nuestro familiar nos va pagando los meses sin intereses y al final sí suman para el tema de la discrepancia. Yo quiero platicarles de un caso de una persona física, de cómo sí se pueden poner las cosas dramáticas que me tocó vivir en el Tribunal de Justicia Administrativa. Era una persona física que en ese entonces había declarado ingresos cercanos al 1,000,000 de pesos. En ese ejercicio, esta persona física adquirió una casa. La casa era cercana al 1,800,000 pesos de ese entonces. Estoy hablando, es un asunto un poco viejo, estamos hablando como de hace unos 10 años, pero lo recuerdo muy bien por lo dramático del asunto. La contribuyente presentó su juicio, era una contribuyente de Cozumel, presentó su juicio y desafortunadamente en este inter el abogado fallece. Entonces, y bueno, la contribuyente también, a mi consideración, desatendió el asunto, tal vez un poco de desidia o descuido, y cuando fue a ver el expediente ya había concluido el asunto, ya, de hecho estaba ya prácticamente, era un expediente para destrucción. Cuando analizamos el expediente, resultó que el origen tenía un tema de discrepancia fiscal. Ella había declarado menos de 1,000,000 de pesos de ingresos y entonces la autoridad le cuestionó en la resolución por qué razón, cómo le había hecho para comprar una casa de casi 2 millones cuando ella misma había declarado que había obtenido ingresos muchos menores, ¿no? Perdió el juicio, evidentemente perdió la casa porque cuando ella fue, porque ya el procedimiento de cobro ya estaba prácticamente adjudicada el bien en favor del fisco. Y el caso, le digo, es dramático en el sentido de que probablemente pudo haberla recuperado, pudo haberlo defendido. Entiendo que lo había hecho a través del juicio, pero finalmente un tema del descuido o del no estar como muy atentos a nuestras cosas. La verdad es que luego creo que si abusamos en la confianza puede tener cuestiones desastrosas. A mí me interesaría mucho porque además yo sé que Dionisio tiene mucha experiencia en el tema del control interno y de las cuestiones administrativas. Pero, Dionisio, ¿podrías darnos algunos consejos, sobre todo para nuestros amigos que probablemente no sean contadores? Tres tips así muy, muy prácticos de decir, a ver, si tú ahora estás recibiendo ingresos, estás recibiendo efectivo, ¿cómo debes como de
de manejarlo, de atenderlo, de registrarlo para efecto de poder generar ya sea una evidencia de que se trata o no se trata de un ingreso que me genere impuestos, o bien simplemente como una buena práctica administrativa, pues para esto que puede ser un negocio incipiente se convierte en algo mucho más sólido. Por favor, Dioniso. Sí, claro, gracias. Gracias, sí. Bueno, precisamente de lo que han comentado ahorita Pablo y también lo que nos decía Yasmín, una cuestión muy importante es que todas las personas tienen que tener un control estricto de sus cuentas bancarias y de sus tarjetas de crédito. Pablo decía, y de una experiencia en la que alguien depositaba en una cuenta y decía, esta es mi cuenta fiscal. Bueno, pues ya hoy no hay cuentas fiscales y no fiscales, todas las cuentas son fiscalizables. Entonces, la recomendación primera es que tú tienes que cuidar todas tus cuentas y qué es lo que está ingresando. Y lo que está ingresando en tus cuentas y lo que te gastas en las tarjetas de crédito tiene que tener una congruencia contra lo que estás declarando. Entonces, ya ahí sería un primer fundamento. La segunda es pues que monitorees si tienes un negocio. Precisamente tú ahorita mencionabas la cuestión del control interno. Yo creo que ahorita la cuestión del control interno y de la planeación de flujo se vuelve muy interesante porque pues estamos ante una situación económica extrema y a veces se nos hace muy sencillo traspasar dinero a lo mejor de una persona a otra, hacer movimientos y no tenerlos justificados. El ejemplo que Pablo nos daba de yo le envío un dinero a una persona, se lo voy a enviar por una transferencia, de tal manera que yo deje la historia, la evidencia y tenga el soporte. O sea, cualquier tipo de operación que yo haga, que la deje fundamentada, que la deje soportada, que tenga una evidencia de la proveniencia del dinero. Y así, pues entonces me voy a evitar, pues que caiga yo en una discrepancia fiscal. Y la otra, la tercera es importante, en el sentido de que nos demos cuenta que no le tengamos miedo a la cuestión fiscal. La cuestión fiscal únicamente se trata de orden. Entonces, para no ponerme en riesgo y estarle mintiendo a la autoridad, que eso se puede provocar un problema más serio, el que yo tenga ingresos y no darme de alta, entonces es muy importante que cada una de las personas esté consciente de cuál es su situación fiscal, por qué conceptos está teniendo ingresos y si realmente coincide cómo está dado de alta, para que no exista una discrepancia en el sentido de, pues ya yo me registré, tengo la experiencia de alguien que un día se metió en un negocio de belleza y se dio de alta ahí, y entonces después resulta que no le funcionó, y entonces ya después puso un restaurante, y entonces estaba teniendo ingresos por el restaurante, pero cuando la autoridad la va a revisar le dice, oiga, pues usted está de alta como de belleza, y su giro está haciendo otro. Entonces la autoridad aprovechó ahí para decirle que le estaba engañando. Entonces es muy importante que revisemos todo ese tipo de situaciones. Yo creo que esos son los puntos importantes y una revisión patrimonial yo recomendaría a cada persona física. ¿Qué propiedades tengo? ¿Qué cuentas bancarias tengo? ¿Qué vehículos tengo? Todo esto que esté perfectamente soportado. Tengo el caso de un contribuyente que tiene varias propiedades y cuando hicimos el análisis patrimonial nos dimos cuenta que varias de esas propiedades ni siquiera tenían las escrituras a su nombre. Entonces eso puede generar un problema jurídico al paso del tiempo. Y bueno, pues yo creo que son de las principales cuestiones que podríamos tener. Yo la verdad lo que les podría sugerir, como bien dijo Pablo, no le tengamos miedo al aspecto fiscal, todo esto se trata de orden. Y en el caso de las empresas, también es muy importante este tip. Yo pensaría que todo lo que le damos a nuestros trabajadores tiene que estar justificado, tiene que estar bien erogado, y si yo soy empleado de una empresa, tengo que saber cómo me están pagando para saber cómo está mi situación fiscal. ¿Esto por qué lo digo? Tenemos el caso de las empresas outsourcing. Entonces, yo estoy empleado y estoy dado de alta en una empresa y recibo un salario mínimo y medio cada mes, pero al final de cuentas gano 15,000 pesos en un mes. La diferencia me lo pagan de otra manera. Y entonces yo voy y hago adquisiciones, como bien decía Yasmín. Tengo poder adquisitivo y me compro una televisión y cosas por el estilo. Y entonces, pues ahí puedo cargar una discrepancia fiscal. Debemos estar atentos en ese sentido. Creo que yo eso es lo que podría aportar. Y lo que aquí sí es importante es que cada quien esté consciente, que las personas físicas estén conscientes
que todo está monitoreado, porque hay todavía en esta época hay quienes dicen, pues yo sé, voy a hacer este movimiento. Al fin no creo que pase nada. Si el de enfrente lo ha hecho, yo creo que a mí tampoco me va a llegar la autoridad. Entonces, más bien, la recomendación es, tratemos de hacer las cosas bien para no poner en riesgo nuestros patrimonios. Esa sería mi recomendación. Yo aquí agregaría un poquito en relación al comentario de Yasmín, me parece muy interesante porque se da muy seguido. Viene el Buen Fin, todo el mundo dice me voy a comprar este aparato, el otro aparato y voy a pagar con mi tarjeta. A fin de cuentas, pues voy a tener 12, 18 meses para pagar. O a veces hay gente que dice vamos a comer, antes se hacía, vamos a comer a un restaurante y decía, vamos 10, la cuenta son tanto y alguien dice, yo pago con mi tarjeta, deben todo el dinero. Tanto en el caso del Buen Fin como en el caso del pago, la operación en el pago se tiene que demostrar de dónde sacó el dinero. Imagínense ustedes de dónde va a demostrar si el dinero fue de una comida y se lo dieron a la mano, pues está frito. Y en el caso de las compras de Buen Fin, aquí el comentario es que hay que preocuparse con el pago. O sea, la operación total, como está diferida, no es tan problemático. El chiste es los pagos que voy haciendo mensual. De demostrar de dónde viene ese dinero. Claro, por supuesto que si tengo una actividad declarada y de ahí tomo el dinero para pagarlo, perfectamente claro. Ahora bien, comentando un poquito más sobre cuál es la recomendación. Yo siempre he dicho, como mi perfil de contador, por una parte es que todo lo que esté en mi contabilidad es mi arma y mi prueba reina. Es más, hasta en delitos de que no hay engaño, ¿cómo lo demuestro? Con mi contabilidad. No te pago el impuesto porque no tengo dinero, pero está en contabilidad. Eso se desvirtúa el engaño. Entonces yo recomiendo registrar mis ingresos soportadamente en mi contabilidad, analizar mis deducciones y soportarlas con contratos, con pagarés para si es un préstamo de un particular o si es un crédito bancario. Bueno, pues hay un contrato muy formal. Tercer punto es analizar la situación de mi contribuyente de manera preventiva. Yo decía al principio, anticiparse. ¿Cómo anticiparse? Obtener información de los gastos, las deducciones, compra de casas, de autos y todos, y cuentas bancarias, y analizar la posibilidad de hacer una autocorrección. Es decir, antes de que llegue la autoridad. Porque si me determina, puede ser que hasta me mande como un asunto asimilable a la defraudación fiscal. Otro razonamiento, una reflexión. El pagar impuestos no es un llamado a misa. El pagar impuestos es una obligación constitucional y se tiene que hacer de acuerdo como lo establece la propia Constitución y luego el Código, de manera equitativa y proporcional. Y finalmente, diría que el cuidar y pagar bien los impuestos te lleva a tres situaciones importantes. Primero, cuidar la libertad. A veces te pueden fincar una pena corporal por no haber pagado impuestos. También es cuidar el patrimonio. ¿Por qué el patrimonio? Cuando a veces te determinan un crédito fiscal, la autoridad no ve que tengas dinero en las cuentas bancarias, te va a embargar bienes. Entonces, ¿qué está haciendo? Poniendo en riesgo el patrimonio. Y el tercer punto a veces es poner en peligro los ingresos futuros. ¿Qué pasa con esto? La autoridad me determina un crédito fiscal, yo no lo puedo pagar y tengo que acogerme a solicitar pagos en parcialidades. ¿Qué estoy haciendo? Que en 12, en 18 meses voy a estar pagando. O sea, estoy poniendo en riesgo mis ingresos futuros. ¿Y qué sucede si mañana no puedo pagarlo? O sea, ¿qué tanto implica el no pagar impuestos? Pero además yo le decía como apreciación personal, el tener una declaración de impuesto, el cumplir correctamente, me da a mí una sensación de alivio y el que nada debe, nada teme. La autoridad ahorita tiene todos los elementos de manera informática, es cuestión nada más que apriete una tecla y sabe cuánto gastaste, cuánto obtuviste y fiscalizarte de manera electrónica. Ni siquiera ya va a ir un notificador, todo va a ser por el buzón tributario. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Justamente Silvia Castillo nos comenta, dice que importante que aclaren que todas las cuentas son fiscalizables, ya que hay gente que cree que solo las cuentas fiscales o el caso de los asalariados, únicamente las cuentas de nómina son vigiladas, ¿no? Ya todos, ahora sí que todo lo que esté en el sistema financiero aplica, todo suma, inclusive los monederos electrónicos de Coppel, de CNN, todo esto que te da puntos, también cuenta, ¿no? Hay que tener cuidado, tenerlo presente. Y también
iPhone 5 nos hace un planteamiento, nos comparte algo interesante. Él dice, incluso antes de 2014, tuve una experiencia de auditoría de un médico, el cual cuando le llegan a revisar, le preguntan que si tenía cuenta de cheques y él mismo dijo que tenía dos, la que le daba al contador y la personal. Y le pidieron números de cuenta y le determinaron 300,000 de crédito y en todas las instancias se perdió. Ahora que existe una ley y un artículo especial, pues con más razón se tiene que registrar o manifestar todo. Digo, habrá que reconocer la honestidad del doctor y haber dicho lo que quieras, pero en efecto, ¿no? En ese momento todavía, si hubiese sido, no lo hubiese dicho, probablemente no hubiese el crédito fiscal ser tan grande. Ahora ya no se puede. Adelante, si quieren comentar algo al respecto. Fíjense ustedes que las actividades vulnerables, muchos son muy fáciles de detectar. Ahí en el caso del médico, el problema fue que él dijo, pero si no, cuando la autoridad está llevando a cabo facultades de comprobación, le pide información a la Comisión Nacional Bancaria y te manda cuentas de ahorro, cuentas de inversión, cuentas de cheque, todo te manda. Entonces, por eso aquí lo recomendable, yo decía al principio, es registrar todo en contabilidad. Y todo me refiero, si tengo 3 cuentas bancarias, las registro, si hago traspaso, lo identifico y lo contabilizo. Y si yo hago un gasto, cumplo con requisito y lo aplico, porque yo decía que eso es parte de aprovechar las ventajas que me da la ley. Si no las aprovecho, por supuesto que voy a tener una base alta. No olviden que el impuesto sobre la renta tiene una mecánica muy sencilla. El Código Fiscal te establece un margen de utilidad y la ley de renta, normalmente que va entre un 15 y un 20%. Si a ese 20% aún todavía le voy a aplicar los gastos indirectos, porque ese es el margen de utilidad bruta, pero le voy a aplicar todavía la renta de local, le voy a aplicar la luz, el agua y todo lo demás. Entonces me puede quedar una base muy pequeñita. Ese es por el lado de renta. Por el lado del IVA, acuérdense que el IVA es el que le cobramos al cliente. El cliente me paga el IVA y yo le voy a disminuir lo que yo pago de mis gastos necesarios para mi actividad. Y el diferencial debo de pagarlo. O sea, tiene su mecánica, pero no me asusta si tiene ingresos altos. Lo importante aquí es aprovechar las deducciones autorizadas. Sí, perdón, y yo aquí aportaría que, como bien ya dicen, es muy importante que como personas físicas tengamos el control de todo lo que, de todos los ingresos que tenemos por los diferentes conceptos. Si yo tengo ingreso por un préstamo, si tengo ingreso por una herencia, si tengo ingreso por un premio, si tengo ingreso por la venta de una casa de habitación, hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, en la venta de una casa de habitación sabemos que hasta un límite está exento, pero para que no tengamos problemas hay que ponerlo en la declaración. Entonces, aquí lo importante es, yo como persona física tengo que estar atento a todos los tipos de ingresos que tenga. Todos ellos tienen que estar sustentables, tienen que tener una evidencia y todos los tengo que declarar o algunos simplemente informar. Y darnos cuenta también que estamos viviendo esta etapa, como bien decía ahorita Pablo, la autoridad solo le oprime un botón y dice, Dionisio facturó tanto en tal mes y tuvo tantos gastos. Y además en su cuenta tiene tanto, bueno, pues no me declaró lo que correspondía, entonces voy a mandarle una revisión electrónica a Dionisio. Y es más, ya me van a decir prácticamente cuánto es lo que yo les debo. Entonces, yo los invitaría a quienes asesoran empresas o a las personas físicas que tienen un negocio, que estén muy atentas al manejo de sus flujos de efectivo y, por lo tanto, una recomendación que va junto con lo fiscal es la educación financiera. Debemos de tener un orden y control financiero de nuestras cuentas. De todo lo que hacemos es muy importante que lo hagamos porque, bueno, pues también nos va a servir pues, para darnos cuenta en realidad qué utilidad estamos teniendo de las actividades que realizamos. Porque a mí me ha tocado conocer a contribuyentes que tienen negocios de mucho tiempo y a lo que menos le hacen caso es a la contabilidad, porque dicen, yo nada más quiero que vengas y me calcules cuánto es de impuestos. Y cuando le dice, oye, si revisamos los estados financieros para que tomes decisiones, no. Si eso mejor me lo descuentas, eso mejor no me lo hagas. Yo nada más quiero que tú me digas cómo le hago para pagar menos impuestos. Y la idea aquí, yo creo que todo proviene de la educación financiera para que ustedes puedan hacer un cumplimiento adecuado. Y Pablo decía una cuestión importante, no llegar a una situación en la cual nos podemos meter en un conflicto ya no nada más fiscal de una multa, sino estamos metiéndonos en un problema que podría convertirse en penal por estar engañando a la autoridad. Eso quería yo aportar. Gracias.
Muchas gracias, Dionisio. Aquí hay una pregunta que a mí se me hace muy interesante y oportuna porque acabamos de pasar, pues estamos todavía por el tema de la prórroga en la presentación de las declaraciones físicas. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué pasa si me pagan como asimilado por transferencia 10,000 pesos, pero el recibo que me emiten es por 8,000 pesos? Entonces, no sé quién, si Pablo, por favor, nos puedes ilustrar aquí con la pregunta. Dice nuevamente, dice, ¿qué pasa si me pagan como asimilado por transferencia 10,000, pero el recibo que me emiten es por 8,000? Aquí importante analizar es si hay algún descuento o algo, pero si no es así, lo recomendable es que se le pida la constancia donde diga que lo que te están depositando o pagando case con tu depósito. Y esto es por un lado, pero por otro lado, eso es lo mismo que se tiene que hacer cuando uno recibe un préstamo de un tercero. O a veces es muy común cuando un hermano, un primo, alguien te dice, oye, ando ahorcado, préstame dinerito. Entonces, la recomendación en este caso es que tiene que cuadrar. ¿Cómo? Si quieres que yo te dé un préstamo, te voy a mandar a través de una transferencia. Cuando tú me vayas a devolver, me mandas una transferencia. Aquí, si le están dando un recibo por una cantidad y el depósito por otra, hay alguna inconsistencia. Lo recomendable, al menos que haya algún descuento. La sugerencia es que le aclaren y que de preferencia que cruce, cuadre para que él pueda demostrar que ese dinero se refiere a ingresos asimilables. Claro, muchas gracias. Dionisio, ¿quieres aportar algo más en este tema de los asimilados? Sí, bueno, como bien decía Pablo, aquí lo importante es aclarar con la empresa que le está pagando los asimilados y todo tendría que coincidir. Sería muy importante las personas que están trabajando para una empresa que también sepan que firmaron un contrato y que coincida lo que el contrato dice contra lo que les están pagando, ya sea por asimilados o por la nómina que corresponda. Es importante que estemos atentos a esa situación para que evitemos problemas como persona física. Claro, perfecto, muchas gracias. Yo acotaré finalmente el tema en el sentido de si ustedes son asesores contables o fiscales, si ustedes tienen un tema de discrepancia fiscal que en algún momento pudiesen ser sujetos, el primer paso que yo les diría como abogado es no se asusten, no se aceleren, no tomen decisiones precipitadas. Sabemos que muchas veces este tipo de acciones se abre áreas de oportunidad indebidas, como es el tema de la corrupción, sobre todo en auditorías. Ya actualmente hay esquemas legales que permiten muchos beneficios. Por ejemplo, ahora que empezó la pandemia, tuvimos un cliente en donde justamente derivados de una auditoría, él reconoció todo, dijo, sí, mamá, soy Paquito, me porté mal, contable desastre, no tengo nada que acreditar, me voy a regularizar, ¿no? Y entonces, ahorita te abrimos el micrófono, ya me le con todo gusto, le decíamos, y él decía que el auditor le pedía aceitar la maquinaria, ¿no? Entonces él dijo, no, yo sé que debo, que no he hecho las cosas correctas, ¿cómo me ayudan? Y ya presentamos un acuerdo conclusivo en plena contingencia, presentamos el acuerdo conclusivo, ya se detuvo el procedimiento, nadie lo está molestando, le vino muy a bien, inclusive, como dijera alguien por ahí, le cayó como anillo al dedo a la contingencia porque esto le ha dado pues, por lo menos mes y medio más de tiempo para rendir el dinero de los impuestos que no pagó y se va a regularizar, va a pagar, se va a descontar pues más de 300,000, como 200,000 pesos de multas, casi 300,000 pesos de multas, solo va a pagar el impuesto que tenía que pagar sin necesidad de caer en un acto indebido, ¿no? Entonces, lo importante es aquí ante cualquier duda, la pregunta, por favor, estamos nosotros siempre para servirles y a nosotros no nos cuesta nada compartir este tipo de conocimientos pues, para que ustedes aporten o fortalezcan a sus clientes y al mismo tiempo, pues si ustedes son los clientes o los generadores de la riqueza, sepan que hay maneras de cómo solucionar sin meterse en un problema ahí de corrupción. Adelante, Yamile, por favor, puedes activar tu micrófono y con todo gusto escuchamos tu pregunta. Listo. Bueno, mi pregunta es la siguiente y me pasó ahorita mucho en las declaraciones de personas físicas anuales. Por las estrategias de los outsourcings, pagadoras o como les quieran llamar, hay muchísimas personas a las que les pagan cuotas sindicales. Estas cuotas sindicales no tienen las personas físicas ni nada timbrado. Todavía por lo menos con los asimilados tienes un timbre. En este caso no hay nada. Y
está muy chistoso porque en sueldos y salarios, hazte cuenta que tienes, por ponerte un ejemplo, 100,000 pesos. Y en cuotas sindicales tienes 5 millones de pesos. Wow. A mí me recomendaron ponerlo dentro de otros ingresos exentos, pero realmente ni siquiera es un ingreso exento. No hay manera, no hay dentro del formato de la declaración anual de personas físicas dónde poner estas benditas cuotas sindicales. Y así está la diferencia. 3 pesos por nómina y millones de pesos en cuotas sindicales, y me tocaron muchos casos. Pablo, ¿Qué opinión tienen ante estas benditas cuotas sindicales? Yo creo que aquí sin duda es una maniobra que está llevando a cabo pues, la outsourcing, la pagadora, y que a ella en este momento no le está interesando la repercusión que pueda tener la persona física. Para mí sí me parece un poquito delicado que no se declare como debe ser. Acuérdense que todas las prestaciones adicionales al salario son parte del salario por disposición de la Ley Federal del Trabajo, y en mi opinión sí debe ser declarado en el renglón de salarios. Sí, perdón, y yo también aportaría que en realidad, al final de cuentas, esto es una simulación que hicieron dentro de la empresa que le viene a perjudicar directamente a la persona física. Por eso yo hablaba acerca de que es muy importante, si yo soy la empresa, debo de cuidar cómo le voy a pagar a mi trabajador, pero si soy trabajador, yo también debo de cuidar cómo la empresa me va a pagar, porque esos son ingresos para mí y me van a repercutir. En este caso, también me ha tocado ver algunas situaciones de estas donde el trabajador ni siquiera sabía, o sea, ni siquiera estaban bien asesorados por parte del outsourcing. Entonces, aquí nos encontramos ante una situación de simulación y creo que son las que más persiguen las autoridades en esta época, ¿no? En la parte legal, yo aportaré dos cosas. Uno, es un caso real, y dos, es primero el alcance que tiene esta situación. Esa estrategia está basada en que los sindicatos se consideran como entes no fiscalizables prácticamente por una costumbre ahí que traían, y a partir de eso lo toman como que no va a pasar nada la pagadora, ¿no? Entonces, pero en efecto sí le trae una cuestión importante para la persona física. La recomendación es que el trabajador lea su recibo de nómina, ¿no? Es que es lamentable porque no lo hacen, o sea, uno, como ahora se los timbran y muchas veces ni siquiera lo tienen a su mano, sí es como tratar de rescatar esa parte de que puedan verlo y entonces puedan tener ahí un tema que en algún momento, por lo menos el primer problema que tendrán es que no van a poder obtener su devolución. Y además, si es que tuviesen un saldo a favor, ya ahí la propia pagadora, el propio patrón, sí les está acotando ese derecho. Y dos, en el caso de una revisión que pudiese ser como mayúscula, los pudiesen inclusive vincular con un tema mayor, ¿no? O delicado. Y esa es la segunda parte que les voy a platicar de un asunto real, de cómo trascendió a esta persona. Era en aquella época en donde todavía se utilizaban las tarjetas estas para hacer el crédito de tiempo aire. ¿Se acuerdan que le raspábamos, metíamos el código, teníamos tiempo aire? Una persona se dedicó a hacer esto en tiendas, en este asunto lo conocí vía Prodecon en Tabasco, y entonél recibía los paquetes de tarjetas, él los entregaba en las tienditas y después pasaba a recogerlos, y este dinero que él recogía lo depositaba a una persona física, ¿no? Evidentemente el SAT se da cuenta, lo fiscaliza como persona física, el señor no tenía absolutamente nada y le fincan un crédito de 3,5 millones. Imagínense, en una ranchería real, ranchería en Tabasco, y en donde su ganancia por cada de esas tarjetas eran pesos, ¿no? Evidentemente él no pudo pagar. Nosotros como Prodecon metimos muy fuerte la mano ahí, llegamos prácticamente en ese entonces con Aristóteles Núñez con un tema de, oye, pues es que es una persona que no hay manera de que pague 3,5 millones, y entonces te solicitamos que a través de acuerdo conclusivo buscamos las alternativas para apoyarle, y increíblemente la respuesta del SAT dijo no le vamos a ayudar a esta persona porque solamente es una de muchas otras tantas que ya identificamos respecto de un contribuyente, también persona física, que recibe 500 millones de pesos al mes, estando él como asalariado. Y entonces ya identificamos que esto es una red de corrupción, es una red en donde están lavando dinero, es una red que está vinculada con temas muy delicados, y entonces o pagan los 3,5 millones o
nos iremos a las últimas instancias, ¿no? Como Prodecon, desafortunadamente, aquí sí fue muy doloroso no poder haber apoyado a este contribuyente en ese momento. La experiencia quedó, y lo acoto aquí, no hay que tener mucho cuidado con ese tema. Sé que muchas veces los asalariados están como indefensos porque es así o no, o es la única manera que puedo hacerte, pero por lo menos si es un tema de, ya me di cuenta, alzo la voz, genero una constancia, por lo menos para tener la evidencia de que yo no estoy participando, yo no me estoy llevando ninguna parte de este dinero y en consecuencia que lo puedan desvincular, ¿no? Muchas gracias, Yamile. La pregunta es muy, muy ilustradora y si hubiese en algún momento algo que se atorara ahí para el tema de las devoluciones, con mucho gusto les podemos apoyar. Ileana Peralta nos comenta, las pagadoras hacen lo que la demora pide. La empresa... Se refiere a las empresas. Entonces, pues, bueno, hay todo un tema así entre juego entre la pagadora, las empresas. Creemos que ahora vendrán tiempos diferentes. Con la reforma fiscal penal que se aprobó el año pasado, se entiende que muchas de esas malas prácticas se irán acotando, pero al final del día sí le pega a la persona física. Grisel Gutiérrez nos comenta, con respecto al pago de asimilado, que les preguntaba, tengo algún problema que semana tras semana me hayan depositado y solo me hayan emitido un recibo en el mes de diciembre por el monto total de todo el año, y obviamente no coincide lo que depositaron con el recibo. Pablo, Dionisio, ¿quieren acatar algo más? Lo que vamos a poner de cuenta bancaria para la consultoría, ¿no? No es cierto, es broma. Es muy interesante y además es muy común este problema. Por favor. Ok, aquí en el caso de que se lo pueden pagar de manera anual, si no pasa nada, aquí lo interesante es que vayan amarrando lo que le depositaron con la empresa y en un momento dado la carga se le puede revertir a la empresa porque como asimilable, si le autorizó que le hagan la retención, pues pedirle la aclaración por qué en un momento dado tiene una cantidad al recibo y por qué físicamente le depositaron. Pero ella tiene la base de decir de dónde está obteniendo el ingreso. Para mí, con esos elementos, creo que no está haciendo un mal uso ni de otros ingresos ni de otras cantidades, sino al contrario, entiendo que le depositan menos que lo que le dice el recibo. Sí, dice 3 semanas. Adelante, adelante, por favor. Perdón. No, bueno, mucho gusto a todos. Muy interesante su plática, la verdad. Aquí la verdad es que lo que le depositan es más dinero. O sea, le depositan muchísimo más dinero que lo que realmente le dieron por el recibo de asimilados. Un ejemplo, le depositaron 600,000 pesos en el año, pero el recibo que le dieron al final del año únicamente es por 657,000. Obviamente este recibo trae su respectiva retención y todo, pero no coincide para nada lo que le depositaron con lo que es el recibo. En ese caso, para mí sí puede haber un problema, porque si ya hay un depósito que normalmente va a una cuenta bancaria y no está declarado en su totalidad y por supuesto tampoco hay las retenciones, sí puede ser un problema. Es un caso que hay que estudiarlo muy específicamente, como en el caso de las pagadoras y demás empresas que andan haciendo alguna, digamos, no tan enérgico, pero puede darse el caso de la simulación. Pero aquí la carga de la prueba siempre va a quedar para la persona física. Entonces, sí hay que analizarlo con calma ese detalle. Yo me atrevería a comentar lo siguiente. El año pasado, por ahí de agosto, septiembre, hubo una publicación en el periódico de los empresarios o gente que había recibido muchos ingresos por asimilados a salarios y que fueron prácticamente exhibidos y fiscalizados. Pues el tema de los asimilados también es un esquema que ha sido explotado indebidamente, que ha habido muchos abusos por ahí. Entonces, no es que sea ilegal o que sea indebido, la ley lo permite, solamente que saber manejarlo como es debido. Yasmín comenta, buenas tardes, maestro Marco. Entonces, hola Yasmín, dice, entonces, ¿qué es lo que se recomienda con las cuotas sindicales? Declararlo como ingreso acumulable en el anual, como asimilable a salarios, como asimilables a salarios, aunque no esté timbrado, pues reconoce, digo, si finalmente ahí hay un tema en donde las cuotas sindicales sí se recibieron, si es el caso que se recibieron, sí habría que reconocerlas o declararlas. Si no se recibieron y están como nada más en papel para efecto de las constancias o los recibos, sí hacer una constancia. Si del tema legal,
Si no se recibieron esos depósitos, yo tendría mis cuentas bancarias y frente a lo que dice el documento en donde se estén asentando estas, que puede ser la retención o los recibos, para efecto de cuadrar y hacer constar en algún momento que no hubo ese recibo. Que ese creo que es el menor de los problemas, porque finalmente si no hubo transferencia de dinero, no pasa nada. Si hay transferencia de dinero, entonces sí, ahí habría que declararlos, habría que reconocerlos y pagar los impuestos que correspondan. Pablo Barrera dice... Perdón, Dionisio, ¿quieres contar algo más, Pablo? Totalmente de acuerdo. Lo que se tiene que, para efectos de la discrepancia y también para efectos de impuesto sobre la renta, lo que se tiene que demostrar es lo que se obtiene, ya sea un depósito bancario o en una facturación, lo que se obtiene. Si hay alguna otra cantidad, no, pero preocúpense por la obtención. Y aquí, de manera general, sí les comentaré que cada situación es un caso particular. En materia fiscal no hay trajes a la medida. Se tiene que analizar, a ver qué pasa con esta pagadora, a ver qué pasa con este asimilable, a ver qué pasa con este arrendamiento, con esta actividad empresarial. Pero también reitero el comentario que dijo el maestro Marcos. Ya el SAT ya emitió un criterio normativo en donde está agarrando a todas las empresas que manejan esquemas de asimilables y por supuesto que va por los dos, va por la persona física y va por la persona moral. Sí, en este caso en particular yo creo que se ve afectada mucho la persona física por el ingreso que está teniendo, que no puede reflejarlo en la declaración, y si lo refleja tendría que ser como un ingreso acumulable, y ya eso en consecuencia pues también va a afectar a la empresa, porque pues ya con estos esquemas que están haciendo estas empresas, pues se ve claramente que es una simulación, ¿no? Y que lo hicieron para efectos de ahorrarse el costo de seguridad social, y eso entonces traería una afectación importante a la persona física. Aunado a lo que hablaban ahorita de los asimilados a salarios, es importante que los asimilados a salarios realmente, aparte de que efectivamente esté timbrado, se tenga el contrato correspondiente para efectos de que pueda ser bien soportado la operación que se ha hecho entre la persona física y la empresa, ¿de acuerdo? Claro, muchas gracias, Dionisio. Bueno, yo tendré que acotar un poco, les voy a decir, nosotros habíamos previsto 45 minutos de charla, 15 minutos de preguntas. Nos da mucho gusto que se haya extendido. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes, platicar de estos temas que la verdad que nos apasionan, nos gustan mucho. Y pues no me queda más que por ahora agradecerles mucho. Le voy a pedir a Pablo si nos da unas últimas palabras. ¿Dónde te podemos seguir, Pablo? Sé que estás en el radio, publicas artículos. ¿Dónde te podemos seguir? Dionisio, lo mismo. Y yo me permitiré poner aquí en el fondo también donde pueden seguir mis redes. Yo administro el Twitter directamente, entonces ahí podemos compartir cosas. Rápidamente, por favor, Pablo, Dionisio, adelante. Claro que sí, maestro. Nuevamente reitero mi agradecimiento por habernos invitado a esta plática. También al maestro Dionisio Pérez. También a todos los que nos siguen, a todos los que están pendientes. Yo estoy a sus órdenes en mi cuenta de Twitter y Facebook como Pablo Fiscalista. Quédate en casa, ya falta menos, mucho ánimo y hay que mantenerse positivo. Muchas gracias y hasta luego. Así es. Bueno, pues yo también les agradezco mucho la oportunidad que nos han dado de compartir este tema muy interesante. Muchas gracias por la participación y por las aportaciones, las preguntas. Pues los que me conocen, soy Dionisio Pérez, soy contador, tengo una maestría en Derecho Fiscal y a mí me pueden dar seguimiento en una página que es perezneriocontadores.com. También estoy en Facebook como Pérez Nerio Contadores y en Twitter igual en Pérez Nerio Contadores. Y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos mucho aquí sus mensajes de felicitaciones, de agradecimiento. Le reitero, los más agradecidos y favorecidos somos nosotros por habernos permitido este espacio. Si en algún momento les gustaría hacer una plática en algún tema específico en donde podamos retroalimentarnos, por favor no dejen de decírnoslo y con todo gusto la armamos. Y pues bueno, estamos a su servicio. Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente por aquí. Que tengan excelente tarde y pues a disfrutarlo. Como dice Pablo, ya cada vez falta menos. Y lo importante es que Dios mediante nos irá muy bien, estamos sanos y mi deseo es que la salud permanezca en sus familias y en sus seres queridos. Un abrazo caluroso a todos, muchas gracias y estamos en contacto y pronto nos vemos. Hasta luego.